¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 3:30 de la tarde de este lunes 9 de diciembre y comenzamos a revisar las noticias más importantes de esta semana. En estudio, él es Joaquín Orellana, es analista político e investigador del Centro de Democracia y Comunidad. Joaquín, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Vamos a partir con la encuesta CADEM, que salieron los resultados esta mañana y aparece que el presidente Piñera subió 3 puntos en su aprobación, es decir, llegó a un 13%, alejándose del 10% que nos tenía a todos un poco, y sobre todo a él, un poco en vilo, digamos, respecto de si podía seguir gobernando con ese nivel tan bajo de desaprobación. Recordemos que ese 10% es el nivel más bajo de un gobierno desde la vuelta a la democracia. ¿Cómo se leen estas cifras? Mira, la verdad, primero, hacer una especie de pedagogía con quienes nos están viendo. La encuesta CADEM tiene un margen de error del 3,7%. En consecuencia, esta subida en la aprobación está dentro del margen de error. Eso primero. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Eso en términos prácticos significa que en la medición puede haber una relatividad respecto a su significado simbólico, si se quiere. ¿Ya? Es decir, este 10% de aprobación de la semana pasada pudo haberse aumentado, pero también esa cifra no es tan contundente, dado este margen de error. De acuerdo, entonces eso significa que está todavía dentro del porcentaje que... Sí, está todavía dentro del rango de la aprobación que vimos la semana pasada, y es más, ahí la cifra importante es la cifra de desaprobación. Por eso hay que tener cuidado cuando se establecen ciertas ganancias políticas respecto a que esta medición tendría un efecto positivo en la conducción del gobierno y de Piñera. La aprobación subió 5 puntos, es decir, está en 77%. Perdón, la desaprobación, disculpe. Sí. La desaprobación. ¿Eso qué significa en términos prácticos respecto de la relación entre la ciudadanía y el gobierno? Mira, las cifras respecto a la conducción de Piñera, primero lo que te dicen es que hay una población, la opinión pública, que presenta cierta insatisfacción respecto a la conducción de la crisis. Y es por eso que la desaprobación está en alza. Llevamos 51 días de estallido social y parece que las respuestas desde la moneda no son contundentes en la línea de la solución. Y eso se ve reflejado en las cifras de desaprobación. Es por eso que es tan importante mirar ambas caras, ¿no?, de la moneda. Por un lado, la aprobación, que tiene que ver con que tú esperas que el presidente de la República, sobre todo en el sistema político chileno, que espera mucho de la conducción del presidente, tú depositas como ciudadano una gran expectativa. Por eso, por un lado, es importante mirar la aprobación del presidente. Pero por otro, y la solución a la crisis, es importante también la cifra del 77% de desaprobación. Dentro de los resultados de la encuesta se habla también respecto de lo que la gente espera para Chile. Y de hecho quiero mostrarle un tuit del economista Oscar Landerreche. Ahí es lo que se ve. Dice una pregunta, dice ¿esperanza? Claro. En el fondo dice que el 74% de los encuestados piensa que Chile será un mejor país cuando logre superar la crisis social. ¿Qué le parece a usted este resultado que se ve ahí? Mira, la verdad es que el resultado de esta pregunta en particular tiene que ver con el ánimo respecto a que efectivamente Chile cambió. Chile cambió luego de los 51 días de estallido y no sabemos para dónde cambiará. Esa es la gran incertidumbre. No obstante, hay un ánimo de ver este proceso como una oportunidad. Ya se estableció una agenda de nueva constitución que es contundente, que es importante avanzar en esa línea, porque también reduce la incertidumbre de los ciudadanos. Sin embargo, se habla mucho de que no hay como una línea de cómo se va a hacer este proceso constituyente. Mira, ya sacó el informe la comisión técnica y hay que avanzar en los acuerdos respecto al ingreso de independientes, de población indígena y de la representación de género, en el mejor de los casos paritaria. Entonces, por un lado se avanza en agendas, faltan avances concretos en materia social y en materia de seguridad, sobre todo en la lógica de establecer ciertas políticas y ciertas medidas que permitan a cierta población vulnerada en sus derechos humanos un efecto reparatorio. Eso es importante
desde las comunicaciones de gobierno, una señal comunicacional importante, pero también desde la política pública. ¿Has visto un cambio en esta digamos, campaña comunicacional, digamos, que ha tenido el gobierno desde el comienzo del estallido hasta ahora? Hay cambios sin duda. Tú comenzaste la crisis con un presidente que declaraba la guerra, pasando por un enemigo que era un fantasma y terminando en una agenda reconociendo luego del informe de Human Rights Watch las violaciones a los derechos humanos. Entonces tú tienes un cambio sin duda en estos 51 días. Es más, se ha dicho ya que el día de mañana se conmemoraría el Día de los Derechos Humanos. Eso, con la mera conmemoración no basta, ¿eh? Hay que ser enfático en que también tiene que haber una agenda de justicia reparativa. Si esta conmemoración no está acompañada de medidas, la verdad es que eso es un combustible, si se quiere, para el movimiento. Es un poco lo que se ha dicho desde el comienzo, ¿no? Que sí, apagan, digamos, el movimiento con benzina, pero claro, a lo mejor hay un cambio. ¿Ven ustedes un cambio en la respuesta que ha tenido el gobierno respecto de las demandas sociales, por ejemplo? Mira, hay un cambio que está instigado por la presión del movimiento. Esto en las lógicas de, si se quiere, si hacemos el parangón de comparación con los movimientos telúricos, la magnitud de un terremoto de grado 6 y un grado 6,1 es exponencial, digamos, en su avance. Esto es lo mismo con los días. Cuando comienza la crisis, tú tienes que los primeros días la agenda es distinta que luego de 51 días. Los temas son distintos, comienzan a ocurrir hechos que alteran, digamos, el funcionamiento de la política y en un comienzo tú empezaste a hablar de agenda social, de pensiones, salario, reducción de dieta, y hoy día estás hablando de justicia reparatoria, de nueva constitución, también de agenda social y de reforma a las policías. Entonces cambia, muta, digamos, las demandas y muta también la agenda política. Y ya que hablamos de la policía, quiero llevarlo a otro de los resultados de esta encuesta CADEM, a ver si me ayudan desde el switch, ahí se ve. La PDI es la que tiene la mayor aprobación con un 57%, luego la Armada y la Marina, y al final los que están peor evaluados es el Partido Comunista con un 78% de desaprobación y el Congreso con un 83% de desaprobación. ¿Cómo se entiende que la PDI sea la que está ahora mejor posicionada respecto de la aprobación de la ciudadanía? Mira, esto actúa como un par binario. O sea, el Carabinero es distinto de la PDI, en tanto hoy día Carabinero se ve enjuiciado públicamente por la opinión pública, dado las fallas en los protocolos, dado su desempeño en la crisis. En consecuencia, la población establece puntos de comparación entre uno y otro. Pero más allá de ese punto, en donde las cifras de respaldo a la PDI son contundentes, tú te das cuenta de que sigue siendo importante la agenda de seguridad. O sea, sería totalmente distinto el escenario si es que nos diéramos cuenta que tanto la PDI como Carabineros estarían en una baja en su aprobación. Y eso es alarmante porque las policías, al ser llamadas a ejercer las público, también son garantes de la actuación del Estado, ¿no? En consecuencia, si tú tienes policías con una baja aprobación por parte de la ciudadanía, el problema sería aún más complejo. Que de hecho, una de las cosas que más se habla ahora es respecto de la ley antisaqueos, que ya vamos a entrar a hablar de lo que pasó con el Frente Amplio respecto de la votación de esta ley, es que aparte de que es muy amplia, existe la aplicación de esta ley en el fondo recae sobre las policías de Carabineros, que por cierto tiene un 35% de aprobación, sí, bastante bajo, es la percepción de la ciudadanía respecto de esta institución. Entonces, se pregunta la ciudadanía chilena, ¿cómo es posible que una ley como esta recae, digamos, tomar entre sus manos, aplicar esta ley? Implementación. Exactamente. Funciona recae en una institución que no tiene gran aprobación dentro de la ciudadanía y que además está súper cuestionada hoy por hoy. Sí, mira, una cuestión en la coyuntura que ya la hemos tocado en profundidad, a la baja legitimidad que hoy día cuenta en la aprobación por parte de la ciudadanía de Carabineros, pero la desconfianza en las instituciones es un fenómeno que se viene dando hace un buen rato. ¿Dónde diría usted que partió? En la política. En la política.
Pero ¿hay un hecho en particular que haya hecho que la ciudadanía empiece a desconfiar, digamos, de Carabineros, por ejemplo? Mira, bueno, todo el caso, todo digamos, el fenómeno de Carabineros con el caso Catrillanca, anteriormente con el involucramiento de dinero y los casos de corrupción asociados a la institución han permeado de forma negativa a Carabineros. Ahora, la desconfianza en las instituciones viene mucho antes y permea un poco a las instituciones representativas del Estado y a los partidos políticos en general. Y evidentemente es muy importante que para que el gobierno funcione bien y para que haya política tienen que funcionar bien las instituciones. Sí. Y por eso mismo también puede permear evidentemente cómo ellos se desenvuelven dentro de la sociedad chilena, la percepción que ellos tienen. Entonces claramente necesitamos que se refuerce Carabineros y otras instituciones del país para que funcione correctamente. Sin lugar a dudas, y es por eso que es una oportunidad ver la reforma de las policías como una victoria de este movimiento social. Tú tienes hoy día que se acaba de anunciar un consejo que está llamado a establecer una propuesta para reformar Carabineros. Oportunidad. Es decir, que escucharon también lo que decía el señor Vivanco de Human Rights Watch, que era muy importante que hubiera un cambio dentro de la... Es una de las principales conclusiones del informe de Human Rights Watch. Sí. Estamos conversando con Joaquín Orellana, él es analista político e investigador del Centro de Democracia y Comunidad. Justamente hablábamos del Frente Amplio, hablábamos de la ley antisaqueos y esto obviamente generó un quiebre dentro de esta coalición. Y vamos a ver, de hecho, las declaraciones de Giorgio Jackson y Gabriel Boric respecto de esta votación. Como probablemente sepan, ayer se votó en el Congreso la llamada ley antisaqueos y nosotros como bancada votamos a favor de la idea de legislar y tras conversar con la bancada, con el equipo, con dirigencias sociales, hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos porque con la excusa de los saqueos el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protesta como rayar las murallas o las tomas de terreno de gente que no tiene casa. Y antes de que votáramos esto, pensamos que si aprobábamos la idea de legislar íbamos a sumar votos de otros diputados y diputadas para rechazar esos artículos que son nefastos para la criminalización de la protesta, pero no nos resultó y al final fuimos minoría rechazando esos artículos. Por eso quisiera poner énfasis en reconocer el error, porque como lo hemos conversado con la bancada, con el equipo, con nuestra militancia, terminamos atrapados en esta jugada del gobierno con un proyecto que se discutió de manera inmediata. Respecto a la votación en general, que es lo que ha desatado mayor polémica, viéndolo en perspectiva, creo que también se podría haber hecho de otra manera. Porque finalmente lo que nosotros pretendíamos era dar una señal clara en contra de los saqueos, por ejemplo, los que se han producido en La Cisterna, un distrito en donde nuestra compañera Gael Llomas es representante. Sin embargo, comunicacionalmente esto no se logró y por lo tanto me parece importante hacer una autocrítica al respecto y decir de que debiéramos no haber aprobado en general este proyecto de ley porque se ha entendido como una criminalización en la movilización de la cual nosotros nunca vamos a ser parte. Hemos estado en las movilizaciones, vamos a seguir estando, aunque le moleste a alguna gente, y nuestro compromiso es justamente con los cambios estructurales que se han propuesto desde el pueblo de Chile y vamos a seguir luchando en esa dirección. De hecho, justamente respecto de esta ley, la información la lleva por Cooperativa, dice: la Comisión de Seguridad del Senado aprobó hacer correcciones al proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas que fue aprobado en la Cámara de Diputados ante un amplio cuestionamiento de su contenido. De hecho, hay varios miembros del Congreso que decían que no alcanzaron ni a leer la ley y ya le estaban pidiendo que votaran. Entonces eso significa que no alcanzaron a leer con detención. Y también se ha hecho críticas hacia esta ley antisaqueos, porque no solamente antisaqueos, sino que se le acusa de criminalizar el movimiento. Entonces, por eso que los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric estaban pidiendo disculpas por haberse visto, como dice Jackson, entrampados o atrapados por esta votación. ¿Qué le parece a usted estas disculpas que piden? Mira, la verdad es que
las declaraciones tanto del diputado Jackson como del diputado Boric responden ciertamente a un electorado específico que los, digamos, exhorta a hacer la autocrítica respecto a una conducta no esperada. O sea, aquí tiene que ver una cuestión de expectativas respecto a la conducta de los diputados en su votación. Ahora, si bien la autocrítica en política es súper necesaria, sobre todo en los tiempos actuales, en donde la ciudadanía te demanda además una mayor autocrítica, hay que tener cuidado con moralizar la política, en el sentido de que tú no puedes establecer respecto a una toma de decisión determinada héroes o traidores, ¿no? Yo siento, mirando las declaraciones de los diputados, que ese es un poco el ánimo en sus declaraciones. Se sienten un poco culpables de haber votado el proyecto de ley que ahora tiene que ser corregido en el Senado luego de ingresaron algo así como 91 indicaciones al proyecto. Entonces, nuevamente va a tener que ser reformulado y discutido en el Senado. ¿Cree usted que estas disculpas tienen que ver con una presión del partido o es una autocrítica personal que hacen los diputados? Un poco ambas cosas. O sea, ellos representan a un electorado específico que está súper identificado con el movimiento y además representan la renovación de la política. Tenemos que ser enfáticos en que ellos son legisladores nuevos, que representan a movimientos que ingresaron hace poco en el sistema de partidos. Entonces tiene que ver con eso también. O sea, la imagen de renovación es una imagen importante, sobre todo porque hoy día estamos frente a un proceso de nueva cultura política. Chile enfrenta, y por eso Chile cambió, pero no sabemos cómo va a terminar este cambio. Enfrentamos un nuevo proceso de cultura política que vamos a ver sus consecuencias en las próximas elecciones. Pero por lo que se ve hasta ahora, ¿cómo ha cambiado esa nueva cultura política? ¿Cuáles son las cosas más evidentes, digamos? A nosotros desde el Centro de Democracia y Comunidad hemos estado en distintos cabildos en el territorio, escuchando a la población respecto a sus principales inquietudes, y una de las conclusiones a las que llegamos es que se le demanda primero renovación a la política. Este es un movimiento que presenta una contradicción en sí mismo. Reclama más y mejor política, pero sin los políticos actuales y sin los partidos actuales. ¿Y eso es un problema? ¿Es contradictorio? Eso es contradictorio porque los partidos políticos un poco sostienen el juego democrático, ¿no? El juego de la política. En consecuencia, en las próximas elecciones y también en las elecciones a constituyente, luego del plebiscito de 2020, vamos a tener las primeras consecuencias de este digamos, reclamo de renovación y de nuevos actores en política. Justamente sobre eso quería que conversáramos. El plebiscito 2020, que en varios lugares ya se da un poco por ganado, ¿no? Pareciera que tenemos ya la idea de que va a ganar el sí, pero ¿es realmente así? ¿Está ganado ese plebiscito? Mira, yo soy un convencido de que los excesos de confianza en política son peligrosos. Para un lado y para otro. Para cualquier lado. Las elecciones se ganan en la urna, ¿no? Y en consecuencia, más allá de que haya un ánimo de establecer una nueva constitución, hay que generar todo un proceso de campaña para que en buena hora tengamos una constitución nacida en democracia. Si hacemos un poco de historia, tú te vas a dar cuenta de que las constituciones que ha tenido Chile nunca han apelado a la soberanía del pueblo, si se quiere. Y en esta oportunidad se nos abre una salida a tener una nueva carta fundamental nacida exclusivamente en democracia. Estamos conversando con Joaquín Orellana, él es analista político e investigador del Centro de Democracia y Comunidad. Justamente respecto de este exceso de confianza, ¿qué pasaría si ya dan algunos partidos políticos o algunas personas dan por ganada esta elección? ¿Es peligroso? Es peligroso porque genera un desincentivo en el electorado. Tú tienes mayores incentivos de participar en elecciones que saben que son reñidas, elecciones que sobre todo con voto voluntario. Recordemos que el primer plebiscito, el plebiscito de entrada del 2020, en abril, no exige la participación obligatoria. Sí, el que ratifica el proceso de constituyente. El plebiscito de salida sí va a ser voto obligatorio. Para que la gente en su casa lo tenga presente, el primer plebiscito, el plebiscito de entrada, es con voto voluntario. En consecuencia, los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo por convocar a la ciudadanía a participar de esta instancia electoral.
¿Sería importante para usted que el plebiscito de entrada tuviera el voto obligatorio también? Mira, la verdad es que yo soy, y desde el Centro Democracia y Comunidad somos unos creyentes del voto obligatorio. ¿Por qué? Mira, básicamente el argumento más de peso para que volvamos al voto obligatorio es que las consecuencias del voto voluntario han sido la elitización del voto. Tú tienes que en la elección del 2016, en las municipales, y este ejemplo es gráfico, es contundente, tú tienes que en las municipales del 2016, en La Pintana, votaron el 21% del padrón, el 21% del electorado, mientras que en Vitacura el 79%. Y eso te indica que hay una correlación entre nivel socioeconómico y nivel de estudios con el ejercicio electoral. Y volver al voto obligatorio corregiría, digamos, esa distorsión que lo que hace es privilegiar a algunos sectores de la sociedad respecto a la participación en democracia. Pero eso no podría ser que algunos de los electores, digamos, se sientan presionados a votar por el que, o sea, en detrás del voto. Pero un poco tiene que ver con lo que hablábamos recién respecto a la nueva politización. O sea, tú tienes hoy día que la ciudadanía se ha manifestado claramente en preferencias políticas. Entonces, y un poco el movimiento de 51 días apunta a eso. Entonces, la baja en la participación o la falta de compromiso parece estar alejado hoy día. Pero no tenemos que confiarnos. Hay que hacer una campaña, hay que convencer a los electores que se manifiesten y sobre todo porque está en juego en buena parte la salida de la crisis. Justamente respecto de las campañas, una de las mayores críticas que se hace a este plebiscito es que no está establecida la campaña, ¿no? Entonces puede ser que hay algunos candidatos independientes, por ejemplo, que se vean un poco perjudicados en cuanto a la manera o las posibilidades que tienen de hacer campaña. ¿Podríamos estar ante un escenario parecido al del 88 en la campaña del sí y el no? Mira, el ingreso de independiente en esta pasada es fundamental. Y es fundamental porque la fisionomía del movimiento social que da origen a la agenda constituyente está marcada e influenciada por los independientes. O sea, no tiene vocero el movimiento. Nació de forma espontánea tras un proceso largo de acumulación de frustración y si tú te fijas no tiene un líder que voceree por parte del movimiento. De hecho, eso es una de las comparaciones que se hacía con los chalecos amarillos en Francia, era que el presidente Emmanuel Macron tenía con quién conversar. Aquí pareciera que los quieren a todos afuera, pero de todas maneras como que no se ha levantado ningún líder que pueda dialogar, digamos, con el gobierno. Y yo creo que de cierta forma es positivo que no tenga vocero. ¿Y por qué? Porque tú te enfrentas a un movimiento que es transversal, a un movimiento que representa los intereses ciudadanos, a un movimiento que exhorta a la clase política a hacerse cargo de las necesidades de la desigualdad. O sea, hoy día el principal punto que tenemos en juego, Chile tiene buenos indicadores y todos nos debiésemos preguntar por qué estamos en esta crisis, pero a pesar de esos buenos indicadores, la desigualdad sigue siendo un tema importante. De hecho, hay un informe de la ONU cuyos resultados salen hoy día que dice que Chile es uno de los países con mayor desarrollo humano, pero que de todas maneras está entre los países más desiguales. Entonces ahí demuestra un poco, y es lo que también nosotros hemos hablado harto en Punto Noticias, es que pareciera que hay plata en Chile, pero está mal repartida. Entonces ahí se nota un poco eso también que nos metemos también en el tema de la Constitución, de qué cosas garantiza o no garantiza la Constitución. Hay un invitado que nos decía la semana pasada que, claro, en el fondo en la Constitución que tenemos ahora, tenemos garantizado el hecho de que existan dos sistemas de salud, pero los que no pueden pagar uno están un poco atrapados, entre comillas, en el otro. Entonces eso es lo que hay que ver qué es lo que puede hacer la Constitución por nosotros. Sí, y este es un problema que afecta a los países en Occidente. Hoy día tensionadas básicamente por problemas de desigualdad. Tuvimos hace poco nosotros al economista Tomás Piketty en Chile que hablaba de que básicamente la desigualdad era una externalidad negativa de una democracia que no logró cumplir las expectativas luego de la caída del muro de Berlín. Entonces, desde el 90 hasta la fecha, tú tienes que si bien hemos avanzado en distintos indicadores,
sobre todo el de pobreza, tú te das cuenta de que la desigualdad no se ha cortado en la brecha. De hecho, ahí podríamos llegar a preguntarnos un poco en qué momento empezó a estar tan ligado dentro de nuestro país el poder económico con el poder político. Es decir, es de ese 10% que tiene gran parte de los recursos de nuestro país, ¿cómo es posible que parte de ese 10% esté también en la moneda o sea parte del Congreso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento cree usted que pasó esta unión tan cercana, pareciera ser, en nuestro país? Mira, la literatura nos dice que el pacto constitucional del año 80 y las consecuencias que tiene la dictadura es que se genera una alianza, si se quiere, entre el poder político y el poder económico. Y eso tiene consecuencias que nosotros vivimos hace un par de años atrás con el vínculo entre el dinero y la política y los casos que son ejemplificadores en esa línea. Es por eso que también en este nuevo proceso, en esta nueva configuración de la política y una de las salidas de la crisis, debe ser una agenda antiabuso que sea contundente, que tenga salidas claras, enfáticas y urgentes respecto a esta relación entre política y dinero. De hecho, respecto de esta agenda antiabuso que está impulsando el gobierno, hay 3 ejes principales: perseguir los delitos económicos, obtener mayor transparencia y eliminar la letra chica para evitar el endeudamiento o el sobreendeudamiento de las familias. ¿Qué le parecen estos 3 ejes principales? Son ejes que la verdad son importantes, sobre todo porque la sensación de impunidad que se tiene por parte de la ciudadanía hacia la élite económica es decisiva en esta crisis. Es por eso que hay que avanzar en medidas que sean contundentes, como te dije, respecto a ponerle fin a esta relación entre la economía y la política. Sí. Claro. De hecho, digamos, la bajada de esta agenda antiabuso es justamente castigar los delitos económicos, sí, o los delitos, dígase, de cuello y corbata. ¿Cuáles podrían ser estas medidas y si ese es el tema más importante dentro de la agenda, cree usted? Mira, en principio yo leía unas declaraciones del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio, que se va a presentar un proyecto de ley en donde no se le va a permitir ejercer cargos públicos a aquellas personas que tengan dinero en paraísos fiscales, por ejemplo. Eso es una medida clara, es una medida que comunicacionalmente es efectiva frente a la ciudadanía, porque claro, la ciudadanía lo que busca en este movimiento, y ha sido clara en su demanda, es ponerle fin a los abusos, ¿no? No, y claro, y hay que decir que el ministro Briones, por ejemplo, ha dicho también bastante esta frase que es como que todos paguen lo que tienen que pagar. Sí. Y es parte de como de estos posibles delitos en los que pueden verse envueltos. Y disculpa, sí, solo para agregar, eso es fundamental. Como analista político, te debo decir que la literatura comparada, hay distintos estudios que nos dicen que si las clases más pobres o las clases medias no logran que los más ricos tributen más, acortando la brecha de desigualdad, las democracias se tensionan. Y eso es lo que estamos viendo en Chile. Nosotros tenemos una reforma tributaria que no castiga respecto a la tributación o no hace que tributen más las clases más ricas frente a la clase media y a la clase vulnerable. Y hoy día estamos en esta tensión. La verdad es que la desconfianza es bastante evidente, sobre todo pensando que el ejército acaba de cerrar sin responsables un sumario ordenado por la Contraloría sobre sueldos y viáticos falsos, algo que se estaba instalando antes de que pasara todo este estallido social. Entonces, pensar que un sumario como ese se está cerrando sin responsables cuando claramente se desfalcaron millones y millones, pareciera que a todos, digamos, nos remueve un poco y nos preguntamos, ¿qué pasó? Sí. Preguntamos enhorabuena, con antecedentes, porque probablemente antes no lo hubiésemos preguntado, pero hoy día sí, nos preguntamos qué pasa y efectivamente cuándo van a parar este tipo de noticias, si se quiere. Tenemos que avanzar fuertemente a ponerle fin a los abusos para tener una sociedad que tiene buenos indicadores. Tenemos un país con buenos indicadores, que en la región se destaca, que en la región, en el continente se destaca. O así se le había calificado antes de que comenzara esta crisis. Y por supuesto, pero aún así mantenemos buenos indicadores. El punto está en que
¿Cuánto vamos a tensionar esos buenos indicadores para finalmente seguir construyendo el país que queremos? Bien, agradecemos a Joaquín Orellana, analista político e investigador del Centro de Democracia y Comunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Señores televidentes, viene un rockstar, como se le ha calificado mucho en redes sociales. El profesor José Massa, astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, a sentarse en esta mesa de Punto Noticias para conversar con nosotros a la vuelta de este buen consejo. Ahí les anunciamos antes de este buen consejo que íbamos a tener en este estudio a alguien que se ha calificado como rockstar en redes sociales. Él es el profesor José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, y se ríe un poco cuando uno lo presenta de esa manera. ¿Cómo está, profesor? Un poco curioso, pero sí, ya me estoy acostumbrando. Sí. Me dicen cosas peores que rockstar. ¿Cómo qué, por ejemplo? No vamos a mejor no decirlo. No, la verdad es que son muy generosos conmigo. La mayoría de la gente, por lo menos la mayoría de la gente que a mí me cuenta o que yo les tengo aprecio, me tratan. No me quejo, lo digo en broma. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy a nuestro noticiario. Encantado. De hecho, queremos conversar, hablábamos un poco del proceso constituyente con nuestro invitado anterior, Joaquín Orellana, y quisiera preguntarle por la ciencia en esta nueva constitución. Porque una de las cosas que nos decía el entrevistado anterior es que por primera vez en nuestro país vamos a tener o estamos pidiendo una constitución que esté hecha con la gente. Y eso significa que vamos a poder instalar ciertos temas que tal vez pensaríamos que la Constitución debería garantizar. Por ejemplo, la ciencia, que podría ser una de ellas. ¿Cómo cree usted que debería estar inscrita la ciencia dentro de la Constitución? Mira, yo de Constitución no entiendo nada. Pero entendemos que es la Carta Magna igual del país. Mira, lo que yo te diría una cosa, a lo mejor, para entrar así a hacer afirmaciones controversiales. La Constitución tiene que decir si el país es nuestro, es decir, de los 18 millones de chilenos, o es propiedad de 10 o 20 familias. Si aclaramos eso, yo por lo menos mi respuesta, yo tengo la ilusión en el sentido medio místico de que este país es de todos los chilenos. Y yo creo que si no incluimos la ciencia y la tecnología, que no se es porque no nos queremos desarrollar. Los países desarrollados no se desarrollaron porque yo compro dólares, vendo dólares, compro acciones, vendo acciones. Eso enriquece a los que trafican con esas cosas. Pero el país hay que desarrollarlo desde la ciencia y la tecnología. Hay que industrializarlo. Y en primer lugar hay que enseñarle a todas y a todos y a todes de que la cabeza bien llenita hace que un país sea un país desarrollado. Chile es el país más malo de toda la OCDE en cuanto a tecnología. Y los países que se desarrollan de verdad, Israel, Finlandia y Corea del Sur, invierten el 4% del Producto Interno Bruto del país en ciencia y tecnología. Nosotros invertimos el 0,38%. Es decir, menos del 10%, menos de la décima parte, menos del 10% de lo otro. Por lo tanto, y nosotros somos el último de la OCDE, y si dobláramos la inversión, seguiríamos siendo el último. Increíble. En la OCDE el promedio es como 2,5, y los países, ya te nombré los 3 que están más en la punta, pero Suecia, Dinamarca, Alemania, invierten alrededor del 2,8, 3,3% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos, que es una economía pero monstruosa, invierte como un 2,8% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Con ciencia, ¿para qué sirve? Para tener grandes universidades. ¿Y para qué sirven las grandes universidades? Para tener grandes profesionales. Chile tiene 2 universidades entre las mejores 400 del mundo. 2. Y no tiene ni una entre las mejores 300. Y de ahí para arriba, ni una. Tenemos que tener 1, 2, 3 universidades entre las mejores 100 del mundo para que nuestros profesionales puedan competir de codo a codo con alemanes, belgas, norteamericanos, ingleses. Estados Unidos y Inglaterra tienen más de la mitad de las mejores 100 universidades del mundo. Harvard es la mejor, Princeton, Caltech, el MIT, etc. Hay una playa de las 10 mejores del mundo
y Yale están en Estados Unidos. 8 de las mejores 10. Y después se mete Cambridge y Oxford, universidades inglesas. Tenemos que tener universidades de calidad para tener profesionales de calidad. Y con profesionales de calidad y con la cabeza bien rellenita, vamos a ser un país desarrollado. Si el desarrollo se mide acá, no se mide en la billetera, no se mide ni en UEF, se mide en conocimiento de toda la ciudadanía. Entonces, si realmente queremos desarrollarnos, tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Y en educación pareciera ser también. Bueno, y en educación primero. Mira, yo diría mis 4 peticiones para el viejito Pascuero: educación en toda su forma, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Educación con letras mayúsculas y en negrilla. Industrialización del país. Este país no podemos decir, oye compadre, ¿qué vendemos? Bueno, vendamos esta cuestión que está en el suelo, se llama salitre. Y ahora ¿qué vendemos? Ya no vendamos cobre. Si estamos vendiendo pedazos del país. Claro, hagamos cosas. Industrialicemos el país, sería mi tercer eje. Y el cuarto eje es que el país necesitamos descentralizarlo. El poder está en tan pocas manos que las pocas manos están todas en Santiago. Pero tenemos 2.200 kilómetros para el norte y como 2.600 kilómetros para el sur. El país este es muy diverso. Tenemos que esa diversidad incorporarla en el desarrollo. Temuco no tiene nada que ver con Santiago y Santiago no tiene nada que ver con Antofagasta. Antofagasta debería tener 2 millones de habitantes. Temuco debería tener 2 millones de habitantes. Concepción debería tener 2 millones de habitantes. Tal vez Puerto Mono, Valdivia, otros 2 millones de habitantes. Esparramemos si nos estamos hundiendo en Santiago. Y eso es porque hay muy pocos que tienen todo el poder. Y entonces el cuñado, que es el otro que va a heredar el poder, no se quiere ir afuera, pues se quiere quedar acá. Y el sobrino también se quiere quedar aquí. Y el primo también se quiere quedar aquí. Pero entonces yo creo que la concentración del poder en muy pocas manos ha hecho que este país sea centralizado en la capital. Bueno, no hay países tan anómalos como el nuestro. Capitales de este porte. Claro, Brasil tiene 2 ciudades enormes, más allá de Brasilia, que es la capital, pero Brasil también es un país que tiene como 200 millones de habitantes. Nosotros somos 17 millones de habitantes y vivimos 7 acá en Santiago. Eso es una locura. Profesor, considerando la evidencia que hay respecto de los países que son desarrollados y que obviamente invierten en ciencia y tecnología, ¿de qué manera se le puede hacer entender a los gobiernos, de un lado y de otro, que inviertan más dinero en este tipo de desarrollo? ¿Se trata de una lucha quijotesca, tal vez? Bueno, a lo mejor sí. Mira, yo ya me cansé de hablarle a los políticos, porque los políticos te dicen, sí, no, tenéis toda la razón, pero mire, es que aquí, es que allá. Entonces yo por eso es que me dedico a dar charlas fuera de Santiago, algunas también acá en Santiago, y explicarle el valor de la ciencia al Estado llano. Explicarle sobre todo a la juventud que vale la pena empezar a pensar cómo funcionan las cosas. Porque solamente ciudadanos que sepan pensar van a ser válidos el siglo XXI. Los que aprendieron a hacer cosas. Si tú sabías hacer una cosa, pero esa cosa la va a reemplazar un robot, te va a quedar sin pega para siempre. Pero los chicos ahora deberían aprender computación para reprogramar el robot. A lo mejor el robot vamos a tener que comprarlo en primera instancia de Japón o de Alemania o de Estados Unidos. Pero tenemos que programarlo para que haga lo que queremos nosotros. Y después reparar los robots y después construir uno que tenga otras características. Tenemos que meternos en ciencia y tecnología porque ese es el futuro. No es capricho. Ahora, el problema es que el Chile que tenemos hoy día, 200 años de Chile, han sido muy, pero muy, muy buenos para que los ricos se hagan más ricos. Funciona muy bien. Este país funciona fantástico para la gente que tiene millones de dólares en alguna parte. Todo funciona bien para ellos, pero este país, yo creo, 7 o 18 millones de personas, nosotros deberíamos querer desarrollar el país para todos nosotros. Y bueno, y que la gente que tiene dinero, yo no los quiero ni mandar a la horca ni a la guillotina, como lo hicieron en la Revolución Francesa, pero ni mucho menos. Pero que por lo menos empiecen a atinar, que no pueden seguirse. Mira, a mí, una de las cuestiones que nadie me puede decir nada, porque tengo aquí hasta en el bolsillo, te lo puedo mostrar, un papel. Yo uso un remedio que se llama Atacán de 16 miligramos.
Y en las 3 cadenas de farmacia me cuesta 50.000 pesos la cajita al mes. Yo acabo de estar en España y me costó 10 euros la misma cajita. 10 euros son 8.500 pesos. Entonces, en cualquiera de las 3 farmacias, a mí me roban 40 lucas mensuales, que son 500 lucas al año. Y en 5 años antes de que prescriban, me roban 2,5 palos por un medicamento que se llama Atacante de 16 miligramos. Y sin ningún tipo de justificación, como que por último uno dijera, no sé, pues tiene que ver con el impuesto, tiene que ver... Pero no, es completamente arbitrario. 10 euros, si aquí me costara, dije ya son 9 lucas, ahora está el euro como 900 pesos. Bueno, entre 7.000 pesos y 9.000 pesos, es casi... Si me cobraran 12 o 14, uno diría, bueno, es que está el IVA, es que el transporte. Pero 50.000 pesos es un robo, no se puede llamar, es un saqueo. Lo que hace en la farmacia es un saqueo. Pero si me lo hicieran a mí nomás, bueno, sería una anécdota. Pero somos 18 millones de personas que estamos siendo saqueadas por la farmacia. Entonces yo me sumo en mi indignación porque, claro, yo tengo la suerte de que lo puedo pagar, pero me da rabia que me roben. ¿Por qué me hacen que yo les pague? Mira, mi hermana, cuando supo que yo iba a ir a España, hace 2 meses, me encargó, oye, ¿por qué no me traes uno a mí? Ella paga 45.000 pesos por el remedio de ella y ese me costó 6 euros. 5 euros con 99 centavos. 5 lucas y ella paga 45. Entonces la verdad es que ese tipo de cuestiones, paren el saqueo. Yo quisiera escuchar, han pasado 5 semanas, no he escuchado a nadie de la farmacia, no he escuchado a nadie de los que han estado saqueando el país, diciendo, chuta, en realidad parece que se nos estaba pasando la mano. Y no, compremos en la China esto, porque mire, este vaso en China vale 100 pesos. Y lo vendemos en 5 lucas. No, seguro que va. No, mejor vendámosla en 8. Y te venden en 8 lucas una cuestión que ellos la compraron en China en 100 pesos. Es decir, está bien, si en China el vaso vale 100 pesos y aquí lo venden en 200. Yo me saco el sombrero, digo maravilloso que un vaso tan barato esté al alcance de todo. Pero no, el señor que trae el vaso por 100 pesos lo vende aquí en 8.000 pesos. Entonces no es un beneficio para nadie más que el que hace la importación. Eso que usted describe es claramente lo que todo el mundo está discutiendo ahora, el tema de la desigualdad, lo que usted decía recién, que claro, este país funciona fantástico para todos aquellos que pueden pagarlo. Entonces, nuestro invitado anterior nos hablábamos, y hemos tenido otros invitados también en Punto Noticias, que hablábamos de la Constitución y hablábamos de, por ejemplo, del sistema de salud. Claro, existen 2 sistemas de salud, uno privado y uno público, pero solamente los que pueden pagarlo pueden acceder a elegir si quieren estar en ese servicio de salud privado. Los otros están, voy a usar las palabras que usó nuestro invitado en ese entonces, atrapados en el sistema público. Ahí se ve la desigualdad. Claro. Entonces... No, pero incluso aquí hay dos cuestiones. El robo no se justifica ni aunque todos fuéramos iguales. Las farmacias están robando, y lo digo con toda su fuerza. Y si alguien se quiere querellar, aquí tengo la boleta, no en el bolsillo, la guardé, para que no digan que lo estoy inventando. Y si todos ganáramos... ¿La podría mostrar, profe? Sí, claro. Porque evidentemente... Es bastante fuerte lo que usted no... Ahí tú puedes ver, los 2 primeros medicamentos compré un montón. Pero los 2 primeros, Codivan, el primero, 5 euros. No sé si lo pueden mostrar ahí, pero vamos a tapar un poco la marca en el fondo, pero ahí se ve que efectivamente... El primero es de 5 euros 99. Ahí se ve cuánto costaba realmente el remedio. Ahí están los precios, claramente. Mira, una muy amiga de mi mujer me encargó unas gotitas nasales, que es una cosita de 5 centímetros cúbicos, y aquí ella paga 80.000 pesos por cada tubito. Y eso lo puedes ver tú aquí, que es el penúltimo, que dice 14 euros. Eso me costó a mí 14 euros, yo le traje 10. Me salió 90.000 pesos la cuota de 10. Y aquí le sale 90.000 pesos uno solo. Entonces, aquí en esto, yo al final creo que estoy haciendo turismo de tercera edad. Voy a España, bueno, y lo único que traigo son medicamentos. Porque es que realmente es el colmo lo que nos roban. Pero entonces, el robo es... Bueno, los mandaron a cursos de ética, pero parece que no entendieron nada los compadres de la farmacia. Un castigo brutal. Ándate a cursos de ética.
No, esto también es un chiste. Eso realmente, bueno, sí, por eso las cárceles deberían estar todas vacías y los mandamos a todos a un curso de ética. Y mandamos a cursos de ética a los de la farmacia. Y eso lo mandamos hace como 2 o 3 años y mira lo que entendieron. Pero, por otro lado, el problema de la desigualdad en Chile, fíjate, si vamos a Suiza o a Luxemburgo también hay una desigualdad brutal. Hay unos tipos que son millonarios, pero millonarios. Pero en Suiza estaban discutiendo y lo llevaron a votación. En Suiza todos lo plebiscitan. Si a cualquier suizo, por levantar el dedo, le iban a dar un sueldo de 2.500 euros mensuales. 2.500 euros mensuales. Si uno dice, no, yo no tengo nada, bueno, el gobierno te da 2.500 euros, y no para los jubilados suizos, sino para todos. Cualquier pelafustán en Suiza. Entonces, si en Suiza el pelafustán, el patipelado, como dijo una por ahí, si el patipelado gana 2.500 euros, bueno, no tiene una vida de lujo, no tiene un yate. Pero tiene la posibilidad, por ejemplo, de emprender. Pero vive bien. Fíjate, yo acabo de estar en la Florida, en Estados Unidos, en Miami, y estaban discutiendo poner el sueldo mínimo $15 la hora. En la Florida. $15 la hora son $600 la semana. Son $2.400 mensuales. Ese es el sueldo mínimo en la Florida. $2.400 mensuales. Entonces, un matrimonio de 2 y los 2 ganan el sueldo mínimo y tienen $4.800 al mes. La vida en algunos aspectos es más cara que en Chile. Pero si nosotros íbamos con mi mujer al supermercado y la fruta y las verduras eran igual de caras que lo que nos cobran allá en el supermercado de Las Condes. En Chile tal vez, es bastante más caro un supermercado de Las Condes que La Vega. Pero en Miami no es más caro que en Las Condes. Y con 4.800, con 2 veces el sueldo mínimo, alguien en Miami vive bastante bien. Entonces, este malestar, esta rabia de la gente no se manifiesta, porque además hay cupones para esto, hay esto. Son famosos los cupones, las revistas de cupones, claro, que se entregan. Hay mucha gente que vive porque te llega descuento del 10% para esto. Y hay gente que va acumulando los cupones y va a lugares. Yo acompañaba a mi hija que estaba viviendo allá a un supermercado que quedaba en las afueras, que todo es mayorista. Si tú quieres comprar un rollo para el confort, lo menos que puedes comprar son 48 rollos que vienen así en 1 metro cúbico para el confort. Eso es, perdón, es que mis abuelos viven en Canadá y también tienen ese mismo yo viví sistema. 5 años en Toronto, así que también sé... De Montreal soy yo. En Montreal, mira. Claro, uno tiene la posibilidad de ir una vez al mes. Y un rollo para el confort valen $2 y 48 rollos valen $5. Entonces, obviamente, te compras 48 rollos de una buena vez. Sí, porque además están un poco a las afueras a veces. Muchas personas pensionadas viven a las afueras de la ciudad para estar más tranquilos. Entonces, van una vez al mes o una vez cada cierto tiempo al supermercado. Entonces, yo creo que aquí el problema no es tanto la desigualdad, sino el piso de abajo. Si el sueldo mínimo fuera 700.000 pesos, o acercándonos a $1.000.000 de pesos mensuales, entonces yo creo que la desigualdad doldría harto menos. Porque a mí no me produce ninguna envidia, bueno, no sé si ninguna envidia, ni ningún malestar que haya algunos que tienen 3.000, 5.000 millones de dólares de patrimonio. Y bueno, allá ellos, además, están tan casados, como dice por ahí en una canción Serrat, al final uno termina preso de tener que cuidar las lucas y poner las lucas acá y moverlas para allá. Y no perderlas, ¿no? Yo siempre digo, yo me quisiera ganar uno de estos premios, pero no más allá de 1.000 millones de pesos. Pues si te ganáis 50.000 millones de pesos, que hay esclavo de la plata. Porque ¿cómo lo vais a meter debajo del colchón? Yo casi metería debajo del colchón 1.000 millones de pesos y sé que puedo vivir el resto de mi vida, que no serán tantos años siquiera, pero no tengo para qué preocuparme de la plata. La plata no me va a comer el coco. Pero el problema acá es que hay gente que trabaja honradamente y trabaja duro, se levanta muy temprano, llega tarde a la casa y le pagan un sueldo que es una miseria. Hay cuestiones también que han salido, pero que es parte de todo este paisaje de abuso. No, las empresas, ¿no?, subcontratan a otro empresario para que haga el aseo. Entonces ya la empresa no tiene gente que haga el aseo en la empresa. No, es una empresa que va a hacerle porque le sale más barato.
¿Pero por qué le sale más barato? Porque el intermediario se queda con la mitad de la plata que tú pagáis y le paga realmente nada y no los tiene ni con nada. Es decir, al final el abuso es como una escalera y el de arriba, hay algunas cosas que yo entiendo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mira, yo he ido toda mi vida a observatorios, ahora estoy yendo mucho menos, ya estoy yendo a charlas, pero en un observatorio tú tenés un equipo técnico que tiene que hacer funcionar los telescopios, pero de maravilla. Pero tenés que darle de comer a todo el mundo. Entonces, en un observatorio por ahí, contrataron una empresa que sea la responsable de la comida. Entonces, el observatorio le paga, porque antes el observatorio funcionaba como una sola unidad. Entonces, tenía que tener a alguien encargado del casino, tenía que tener a alguien encargado de hacer las compras de los alimentos, que dónde compraba, etc. Esas preocupaciones, el observatorio, el rubro principal, no es darle de comer a la gente. Entonces prefieren pagar, pero tienen que mantener un ojo, que la calidad de los alimentos sea apropiada. Los empleados de esa empresa subcontratista tengan absolutamente sueldo justo y que se les paguen todas las cosas y se les pague el 10% en bla, bla, bla. Pero aquí hay muchas empresas que tienen, no sé, bueno, la mitad de los empleados o más, las 3/4 partes, son subcontratados. Entonces se ha hecho un abuso del subcontrato. Y el subcontrato, yo creo, como te digo en eso, un rubro como la alimentación, si yo estoy fabricando cohetes espaciales, tengo que tener puro ingeniero cómo vamos a hacer los cohetes. Y para la hora de comer uno va a un restaurante. Y si para no perder tiempo uno se va al restaurante, oye cabros, tráiganos comida para acá. Bueno, el problema del restaurante, bueno, uno puede decirle traernos esto y no aquello. Pero yo entiendo que una fábrica de alta tecnología no se va a molestar con estar pensando en una dieta para un casino, ¿te fijas? Eso es lógico. Pero acá todo se puede abusar y todo lo que se puede abusar se abusa. Esto es como la ley de Murphy. Van a abusar 2 veces, te abusan 2 veces. Claro. Todo, porque el abuso, claro, el que más duele es el abuso gordo grande de la AFP, de la ISAPRE, de esto, pero el abuso sigue para abajo. Y una pyme chiquitita, que a lo mejor trabajan poco, subcontrata a alguien y entonces tienes así, bueno, en la misma Universidad de Chile donde yo trabajo, hubo toda esta cosa por subcontratar. Entonces los guardias de seguridad son subcontratados, ya no son empleados de la universidad. El casino, eso también está concesionado. Y generalmente, para volver al punto que usted daba anteriormente, esas personas que están subcontratadas tampoco es como que viven en la misma comuna, por ejemplo. Viajan de un lado al otro de la ciudad para ir a trabajar. Claro, y muchas veces incluso a eso les dan un contrato por 10 meses. Y en enero y febrero, por ejemplo, si la universidad deja de trabajar, no, pues entonces ahí nada. Entonces son precarios que en el mejor de los casos te hacen dar una boleta, pero no hay un contrato en que tú tengas cobertura de salud. La salud, sí, el 70% de la población, 80%, está atrapado en la salud pública. Pero para estar atrapado en la salud pública tenés que tener un contrato. Si te pagan ocasionalmente y te dan los billetes en un sobre, ni siquiera tenés derecho a tener FONASA. Entonces, la verdad es que hay que revisarlo todo, porque el abuso... Mira, como en el tango dice, el que no afana es un gil, es el tango cambalache, que es casi como una cuestión premonitoria, bueno, del Chile de hoy. Y en Chile no hay giles. Todo el mundo afana, todo el mundo roba, todo el mundo vivos, le pega. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Claro, son todos vivos, claro. El que no roba no es un gil. Y aquí no hay giles. Estamos conversando con el profesor José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999. Estamos teniendo una conversación sobre desigualdad principalmente. Profesor, antes de pasar a otro tema, quisiera volver al tema de la ciencia y tecnología que usted nos decía anteriormente, dentro de sus puntos para que el país se desarrolle, digamos. Creo que, y de hecho hay varias cifras que lo dicen, en Chile hay muchísimos celulares y se ocupa muchísimo las redes de 4G, entonces, y el internet en general. Por eso que hay muchos servicios de streaming que funcionan muy bien acá. Entonces, ¿cree usted, considerando el expertise que tiene la ciudadanía respecto de estas tecnologías, que hay una oportunidad perdida
de educar a la ciudadanía y de aprovecharse de este expertise en el fondo que tienen todo y que tiene todo el mundo en este país respecto de esta tecnología en particular? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que se podrían usar mucho mejor. Incluso los celulares o las tabletas, bueno, se pueden usar en las salas de clase. Uno podría pedirle a los niños, ya averíguate con quién estaba casado Luis XVI y te... ¿Y qué es lo que dijo María Antonieta? No dijo que había que compartir los privilegios, dijo que si no tenían pan, que coman pasteles. Como se van medio repitiendo, suenan como conocidos las cosas. Pero uno le puede introducir el uso de un celular a un niño desde bastante chico. Incluso yo ya estoy entregando las herramientas. A mí me encanta hacer cálculos numéricos. Yo voy al supermercado y mi señora siempre me pregunta, ¿cuánto va a salir esto? Entonces miro así, bueno, te va a salir tanto y nunca fallo por más. Porque una cuestión que vale 1.800, digo, ya, estos son 2.000, el que vale 3.002, digo, son 3.000 y voy redondeando a tantos miles y me gusta multiplicar y sacar cuentas mentales. Entonces yo siempre he dicho, no, hay que saberse las tablas, porque si uno no puede depender cuánto es 7 por 7, espérate un poco y empiezo 7 por 7, no, uno sabe que son 49. Al día que se le apague el celular a alguien, claro, no va a poder calcular. Yo creo que más importante que la tabla es entender lo que uno está haciendo. Por ejemplo, esto mismo de los porcentajes, a cada rato salen porcentajes. Incluso, a ver, vamos a apelar a la tele, y tú me lo vas a... Por favor. Claro, si empezamos a hacer una encuesta ya, de cualquier cosa, ¿qué opina sobre el invitado? Si contestan 10 personas, te dicen el 34,47%. ¿Qué significa? Si tú tenés menos de 100 personas, no podéis dar ni siquiera un decimal a la hora de hacer un porcentaje. El 34%, no podéis decir 34,40 y tanto, no. Cuando tú tenés 1.000 personas, podéis ponerle un decimal. Cuando tú tenés más de 10.000 personas, tiene sentido ponerle un segundo decimal. Y yo creo que la gente, una cuestión tan simple y tan tonto como poner en porcentaje cuántos para allá y cuántos para acá, no sé si del todo lo tienen claro el 100% de todo. Y esa cifra ridícula, cuando dicen ¿cuánto han votado 37 personas y te lo dan con 2 decimales. Bueno, es como si fuera una persona y media. Claro, sí. Mira, si yo tengo una mesa y yo digo, bueno, esta cuestión debe medir 6 metros. Si la divido en 3 tercios, bueno, es más o menos 2 metros. Si es más o menos 6, dividido por 3 más... No, pero si yo agarro y lo divido, bueno, si fueran 6 metros y lo divido por 4, te puede dar un montón de decimales la calculadora del celular. Y todo el mundo los anota, todos los decimales. Pero si partimos con una cuestión que medía más o menos 6 metros, bueno, va a ser más o menos como 1,5 metros si lo divido por 4. Entonces hay que tener un poco sentido de lo que uno está haciendo. Aprender a pensar es lo que tienen que hacer los niños. Hoy día es urgente que aprendan a pensar y que aprendan a leer. Y que aprendan a leer, aprender a leer y escribir. No es escribir con un lápiz en la mano o leer una palabra. Que se acostumbren a leer y que lean novelas y que lean ciencia ficción y que lean novelas de piratas y que lean novelas de dinosaurios o que lean libros de astronomía. Y que lean también el libro del profesor Massa. Pero que aprendan a meterse conocimiento en la cabeza a través de la palabra escrita. La palabra escrita es maravillosa. Y si no les gusta un libro porque es latoso, pueden bajar un texto al celular o pueden leerlo en su casa, o incluso hay algunos libros que también están en forma de audiolibro. Pero si uno... Dicen que en Chile la mitad de la gente no entiende lo que lee. Pero lo que no se dice, no sé si será cierto, pero yo me temo que sí. Pero si tú lees algo y no lo entiendes, si yo en vez de que lo leas tú, te lo leo yo, tampoco lo voy a entender. Es decir, tú no tan solo no entiendes la palabra escrita, tú no entiendes la palabra hablada. Y eso es parte entonces fundamental de lo que hay que hacer dentro de la sociedad chilena. El cerebro no lo estrujaron lo suficiente en la escuela. La profesora le tiene que preguntar, Juanito, ¿tú qué crees que va a pasar si yo libero este pájaro? ¿Se va a ir caminando, se va a ir reptando o va a volar? Y el otro, y que discuta Juanito con Pedrito y con Pepito.
hacerlos pensar a los niños. Y si yo después traigo un lagarto, ¿para dónde se va a ir este lagarto? En la escuela, las profesoras, cállese mijito, y le escriben en la pizarra y los niños tienen que anotar y después tienen que rendir una prueba con alternativa. Ya, el pájaro va a volar, reptar o caminar. Profesor. Entonces, tenemos que enseñarle a pensar a los niños, fundamental. Fundamental entonces lo que dice el profesor José Massa. Hemos tenido una muy buena conversación acá. Nos desordenamos un poco, la verdad, con la conversación, pero ya se nos acabó el programa. Se pasa volando el tiempo. Agradecemos muchísimo a nuestro Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999 por haber estado con nosotros. Encantado. Nosotros nos vemos mañana. Muy buenas tardes.